levantamos, Señor, porque dice la palabra, Señor, que estás esperando, Señor, la manifestación de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Nos levantamos, Señor, en esta hora, Padre, para adorarte, para bendecirte, Señor, porque nos has dado un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, el que murió por nosotros en la cruz, el que nos entregó lo que habíamos perdido. En el nombre de Jesús, el ejército de Dios se levanta, tus hijos, tus redimidos. Padre, en el nombre de Jesús se rompe toda cadena, se rompe toda enfermedad, se rompe toda mentalidad de temor, se rompe todo estrés en el nombre de Jesús. Sí, bendito Dios, escuchamos cómo las cadenas se rompen por la llaga de Cristo, por la llaga de Cristo, toda cadena se rompe, toda palabra de maldición es quebrantada, toda opresión en el cuerpo es quebrantado en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Oh, hay poder, pueblo de Dios, hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde estás, amigo que nos escucha, que nos ves, comienza a declarar el nombre de Jesús. Es el arma que Dios nos ha dado. En el nombre de Jesús, toda cadena se rompe. En el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo, fluye en esta hora, fluye a través de estas redes, a través de estas plataformas, a través de YouTube, a través de Facebook. Toda cadena se rompe, toda cadena se rompe. Ahí donde estás, necesitamos solamente creer, necesitamos declarar la sanidad. Escrito está en Isaías 53, 4 y 5, que por su llaga hemos sido curados, que por su llaga hemos sido sanados, y en el nombre de Jesús se rompe toda cadena, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, precioso Dios, gracias, gracias, precioso Dios, gracias. Hola, ¿qué tal, pueblo de Dios, amigos, amigas que nos escuchan, amigos que nos ven, seguidores de tu programa Voz de Salvación Radio, un programa creado en el corazón de Dios para usted, para su familia, para todas las naciones. Gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por seguir sintonizando, gracias por esos mensajes de aliento, gracias. Y bueno, pues nuevamente estamos trayéndote una palabra de bendición, una palabra de edificación. Recuerda que estamos en la serie Quiero conocer a Jesús, ¿verdad? Venimos hablando que la Escritura dice que si creemos en Jesús, ¿verdad?, lo aceptamos, seremos salvos. Entonces es necesario conocer a Jesús, es necesario conocer, creer, pero para que podamos creer en alguien necesitamos conocerle. Cuando usted conoció a su novia, a su esposo, que ahora es su esposo, bueno, tuvo que pasar un tiempo para conocerlo. Es por eso, amigo que nos escucha, que es importante que conozcamos a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Aquí en la tierra. Recordamos que Él fue 100% Dios aquí en la tierra y también 100% hombre. Y es ahí donde estamos aprendiendo, pueblo de Dios, amigo que nos escucha, a Jesús 100% hombre. ¿Qué fue lo que hizo aquí en la tierra? ¿Qué fue lo que hablaba? ¿Qué fue lo que decía? ¿Qué enseñanza nos dejó para nuestra vida diaria? Amén. Así que bueno, pues hoy vamos a estar en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, ¿verdad? En los versículos del 12 al 25. Amén. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 4, en los versículos 12 al 25. Y bueno, es importante, ¿verdad? El tema de hoy es Jesús principia su ministerio. Amén. El tema de hoy es Jesús principia su ministerio, ¿verdad? Y mire qué palabra, Dios no se equivoca, ¿verdad? El Espíritu Santo no se equivoca. Y bueno, estamos comenzando el 2021 y qué mejor, ¿verdad?, recibir una enseñanza porque de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Porque bueno, pues tenemos proyectos, tenemos cosas, ¿verdad?, que tenemos o queremos realizar para este 2021, ¿verdad? Y qué mejor aprender de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire cómo Él comenzó, ¿verdad?, su ministerio, comenzó, ¿verdad?, el propósito. Bueno, esto fue desde que Él nació, pero Él comienza su ministerio, ¿verdad? Ahora ya adulto, de una edad de adulta, de 30 años, ¿verdad? Después de ser
bautizado, después de que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, ¿verdad? Ahora comienza su ministerio, ¿verdad? Y es bien importante. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Recuerde ahí en Mateo capítulo 4, los versículos 12 al 25. Amén. Vamos a leerlo completo y después vamos a ver qué es lo que nos revela su Escritura, el Espíritu Santo. Amén. Así que bueno, ahí en Mateo 4, en el versículo 12, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice: cuando Jesús oyó, oiga bien esta palabra, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Mire la forma como comienza nuestro Señor y Salvador Jesucristo su ministerio, ¿verdad? Oyendo, escuchando una mala noticia, que aquel que había sido mandado, ¿verdad?, para abrirle brecha, estaba encarcelado. Mire la forma de comenzar su ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escuchó que Juan estaba preso, ¿verdad? Y dice ahí, volvió a Galilea, ¿verdad? En el versículo 13 dice: y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, ¿verdad? En el 14 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, ¿verdad? Dice el 16: el pueblo asentado, oiga bien, ¿dónde era Capernaum? Camino del mar al otro lado del Jordán, ¿verdad? Galilea de los gentiles. Oiga bien, ¿dónde comenzó nuestro Señor y Salvador a predicar? ¿Verdad? Galilea de los gentiles, el pueblo, oiga bien, asentado en tinieblas, ¿verdad? Vio gran luz, dice la Escritura. Y sigue diciendo: y a los, ¿verdad?, asentados en región de sombra de muerte, dice la Escritura, luz le resplandeció. Oiga bien, ¿verdad? Y sigue diciendo el versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Oiga bien, dice el versículo 18: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, ¿verdad? Y sigue diciendo: porque eran, dice ahí, pescadores, ¿verdad? Seguimos leyendo en el 19: y le dijo: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombre, ¿verdad? Y dice en el 20: ellos entonces, dejando al instante las redes, y le siguieron. El versículo 21 dice: pasando de allí, vi a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó, ¿verdad? El versículo 22 dice: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dice el versículo 23, amado pueblo, amigo que nos escucha: y recorrió Jesús toda Galilea, ¿verdad? Dice ahí, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, ¿verdad? Aquí ya hay un cambio. Primero en el versículo anterior decía, ¿verdad?, que el reino de los cielos se ha acercado, pero ahora mire lo que predica nuestro Señor y Salvador: y predicando el evangelio del reino. Wow, qué interesante. Y sigue diciendo: y sanando, oiga bien, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, ¿verdad? Una palabra que dice toda, ¿verdad? Y la palabra todo significa todo. Dice ahí, ¿verdad?, toda dolencia en el pueblo. En el versículo 24 sigue diciendo: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y dice ahí, los sanó. Oiga bien el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y dice en el versículo 25: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Bueno, también antes que se me pase, queremos saludar a nuestro hermano Miguel,
un hombre de bendición para este ministerio, un hombre de bendición para mi persona, para la iglesia. Gracias, hermano Miguel, por estar con nosotros, Amén. apoyándonos aquí, ¿verdad?, en el ministerio de la iglesia y ahora en el ministerio también en Voz de Salvación. Gracias, mi hermano, gracias. Amén, amén. Y bueno, seguimos ahí, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué nos dice la escritura, ¿verdad? Ahí en el versículo 12, ¿verdad? Como ya lo habíamos dicho, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, ¿verdad? Comienza nuestro Señor y Salvador a predicar, pero escuchando una mala noticia, ¿verdad? Su primo, el hombre que abrió brecha para él, estaba encarcelado, ¿verdad? Pero dice ahí, ¿verdad? Volvió a Galilea, o sea, quiere decir que él se movió, ¿verdad? Quizá estaba en Nazaret, hoy dice ahí del 3, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ¿verdad? Ciudad marítima en la región de Zebulón y de Neftalí, ¿verdad? Y esto es bien interesante, amado hermano, pueblo que nos escucha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Cuando comienza su ministerio, cuando comienza a predicar, lo primero que escucha es una mala noticia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, Juan estaba preso, lo tenían preso, pero nuestro Señor y Salvador Jesucristo no se detuvo, sino continuó, ¿verdad?, el ministerio para lo cual había sido llamado. Y dice la Escritura que se movió de Nazaret y vino a habitar en Capernaum. Y esto es interesante, amado hermano. ¿Por qué? Porque ¿qué es Capernaum? ¿Qué significa el pueblo de Capernaum? Es importante y ya lo leímos, ¿verdad? Dice ahí, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Oiga bien, Jesús no comenzó a predicarle a los judíos, sino él comenzó a predicar en un lugar donde había gentiles, donde había, ¿verdad?, gente que no había escuchado de él. Pero mire, sigue diciendo, un pueblo asentado en tinieblas. Eso es importante, ¿verdad? Y vino gran luz a la, ¿verdad?, a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Oiga bien, Jesús comenzó a predicar en un lugar donde había tinieblas, donde había problemas, un lugar donde había mucha delincuencia. Capernaum era un lugar marítimo, pero era un lugar de muchos problemas. Dice la Escritura, un lugar de tinieblas, un lugar donde no se ve. Cuando nosotros andamos en tinieblas, ¿verdad?, o alguien se mete a una tiniebla, es algo que no podemos ver, no podemos mirar cómo caminamos, no sabemos hacia dónde vamos. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado cuando se va la luz, ¿verdad? ¿Qué pasa? Lo primero que buscamos es pues un cerillo, porque buscamos la luz para poder mirar. ¿Por qué? Porque si caminamos nos tropezamos, no sabemos a dónde caminamos, a dónde nos dirigimos. En muchas ocasiones nos podemos lastimar, nos podemos golpear, nos podemos caer. Y este lugar de Capernaum, amado hermano, amigo que nos escucha, era un lugar que no sabía a dónde se dirigían. No veían la luz, no veían algo que los pudiera ayudar, que los pudiera levantar. Pero dice la Escritura, ¿verdad? Dice sombra, en la sombra de muerte, pero luz le resplandeció. ¿Quién era esa luz? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero ahora, ¿quién es la luz aquí en la tierra? Somos usted y yo, amigo hermano que nos escucha, amigo que nos escucha. Uno de los propósitos que Dios tiene para tu vida es que seamos luz para otros. Seamos, ¿verdad? ¿Cuál es la luz? Más adelante vamos a ver ese tema. Dice que nosotros somos la luz. ¿Cómo somos la luz? A través de nuestras obras, a través de lo que nosotros hacemos. Pero en ese momento nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad?, llega a ese lugar y comienza a predicarles, comienza a decirles, ¿verdad?, comienza a darles, ¿verdad?, buenas noticias. Hoy, amigo que nos escucha, si tú estás en tinieblas, si tú no ves la luz, si tú no ves, por ejemplo, tu sanidad, no ves tu restauración, no ves luz en tu camino, todo lo ves en tiniebla, te ves en medio de problemas, te ves en medio de situaciones, quiero decirte, hay buenas noticias. La luz ha llegado a tu vida, Jesús ha llegado a tu vida, pero hay algo que tenemos que hacer, amigo que nos escucha, es recibirlo, ¿verdad?, en nuestro corazón para que Él comience a trabajar,
para que Él comience, ¿verdad?, a iluminar nuestro interior. Porque déjame decirte, pueblo, amigo que nos escucha, Jesús siempre comienza de adentro hacia afuera. Amén. Jesús nunca comienza de afuera hacia adentro. Él comienza por nuestros sentimientos, nuestro corazón, comienza a transformarnos y eso, ¿verdad?, empieza a llenar una luz dentro de nosotros que de momento comienza a salir y comienza a alumbrar a todos aquellos que están a nuestro lado. Amén. Por eso es importante, amigo, que si tú te encuentras en tinieblas, no puedes ver la luz, no puedes ver que se resuelva tu situación, cualquier situación que tengas. Déjame decirte que la luz se ha acercado, la luz quiere entrar a tu vida, la luz quiere primeramente iluminarte a ti, sanarte a ti, levantarte a ti, fortalecerte a ti. Quizás estás pasando por alguna enfermedad, quiere sanarte. Quizás dices, bueno, yo no puedo tener una familia, no puedo tener, déjame decirte que Jesús, ¿verdad?, a través de la luz, Él puede hacerlo, ¿verdad? Cualquier situación que tú tengas, a través de Jesús, a través de la luz, Él puede hacerlo, ¿verdad? Así amén, que amén. Es importante, amado hermano, que nosotros podamos recibir a Jesús, ayudar, ¿verdad?, que nos ayude la luz de Jesús. Amén. Así amén. Que, bueno, y es algo importante que dice ahí en el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Es amén. Lo primero que comenzó Jesús a decirle a esta gente de Capernaum, que no conocían, que eran muy malvados, ¿verdad?, que pues no tenían luz, estaban muy mal. Les comienza a decir, arrepiéntanse, ¿verdad? Y es una enseñanza que hasta nuestros días, ¿verdad?, en lo personal, a la iglesia, al que no conoce, Jesús nos sigue diciendo que nos arrepintamos, ¿verdad? Pero es importante saber qué significa la palabra arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Bueno, la palabra arrepentimiento significa cambiar de mentalidad, dar un giro de 180 grados y que si vamos en una mala dirección, ¿verdad?, nos demos la vuelta y comencemos a caminar conforme Jesús, conforme nuestro Señor y Salvador Jesús nos enseñe a través de su palabra, a través de la Escritura. Entonces, pueblo, amigo que nos escucha, arrepentimiento es cambiar nuestra mentalidad. Miren, esta gente a lo mejor robaban, esta gente mataba, esta gente adulteraba, ¿verdad? Pero Jesús les comienza a decir, cambia tu mentalidad. Arrepentido significa cambia tu mentalidad, ve por otra dirección. Déjame decirte que la Escritura, es el manual que Dios nos dejó aquí en la tierra con las indicaciones para que nosotros podamos vivir plenamente aquí en la tierra. Es cierto, ¿verdad? Muchos nos cuesta leerla, nos cuesta practicarla, pero para eso es importante, como decíamos hace un momento, dejar que Jesús entre a nuestra vida, que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, como nos hablaba nuestro pastor el día de ayer, para que Él nos dirija, para que Él nos ayude. Pero dice ahí, ¿verdad? Jesús comenzó a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuál es el reino de los cielos, verdad? El reino de los cielos es la forma como nuestro Papá Celestial gobierna allá en el cielo. Por eso decía Jesús, arrepentíos, cambien su mentalidad, porque el reino de Dios, ¿verdad? He venido a establecer el reino, la forma como gobierna, cómo es el clima, cómo es el ambiente allá en el cielo. Y déjeme decirte, amado hermano, amigo que nos escucha, que allá en el cielo no hay enfermedad, allá en el cielo no hay opresión, allá en el cielo no hay estrés, allá en el cielo solamente es adoración, allá en el cielo solamente es gozo, porque dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta allá en el cielo. Entonces Jesús vino a mostrarnos el reino, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos recibir a ese reino, bueno, es importante que nosotros recibamos a Jesús en nuestro corazón. Amén. Así amén. Que bueno, seguimos avanzando, ¿verdad? Y dice ahí, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echaban las redes del mar porque eran pecadores,
y le dijo, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, y remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Algo importante, amado hermano, la oración. La oración, ¿verdad? Vamos al libro de Lucas, ¿verdad? En el capítulo 6, ¿verdad? Y ahí nos habla acerca de lo que Jesús hizo, ¿verdad? Lucas capítulo 6, ¿verdad? Lucas capítulo 6, versículos 12, ¿verdad? Al 16, ¿verdad? Lucas capítulo 6, del 12 al 16. Y dice ahí, en aquellos días él fue al monte, ¿verdad? Refiriéndose a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? A orar, oiga bien, y pasó la noche orando a Dios, ¿verdad? Pasó que toda la noche orando a Dios, ¿verdad? Y dice el versículo 13, cuando era de día, llamó a sus discípulos, oiga bien lo que acabamos de leer, ¿verdad? En Mateo, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. En el 14 dice Simón, ¿verdad? A quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacob y Juan Felipe y Bartolomé, ¿verdad? En el 15 dice Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. En el 16 dice Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Una de las características de nuestro Señor y Salvador Jesús es la oración. Dice la Escritura, ¿verdad? Que acabamos de leer, que Él pasó toda la noche orando al Padre, ¿verdad? Y cuando Él regresó, comenzó a llamar a sus discípulos. Por eso es importante la oración, amado pueblo de Dios, amigo, que aprendamos a orar, que aprendamos a hablar con el Padre, porque es ahí donde Él nos va a revelar, ¿verdad? Lo que necesitamos, lo que le pedimos. En la oración Él nos va a revelar muchas cosas. Amén. Por eso es importante aprender a orar, aprender a hablar con el Padre Celestial. Amén. Y seguimos leyendo y dice en el 23, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando, y mire ahora, predicando el evangelio del reino. Ahora hay un cambio, primero habla acerca del reino de los cielos, pero ahora dice, ¿verdad? Predicando el evangelio del reino. ¿Qué significa la palabra evangelio? Significa buenas noticias, ya lo decíamos anteriormente. ¿Qué significa el evangelio? Buenas noticias, ¿verdad? Hoy estamos plagados de malas noticias. Hoy donde quiera que ponemos la tele, ponemos el teléfono, malas noticias. Pero Jesús comenzó a decirle ahí a esa gente en Capernaum, te tengo buenas noticias. Hoy te traigo buenas noticias, hoy te traigo buenas noticias. Y quiero decirte, amado hermano, amigo que nos escuchas nuevamente, si tú estás pasando por cualquier situación, hoy te tengo buenas noticias. Si tú crees, Jesús puede levantarte. Si tú estás pasando por tinieblas, hoy Jesús puede aclarar, ¿verdad? Puede llegar la luz a tu vida. En ese tiempo, ¿verdad? Jesús le decía a la gente, ¿verdad? En Capernaum, gente que era malvada, hay buenas noticias, hay buenas noticias. Y hoy por hoy hay buenas noticias, amén, amado hermano, amigo, amén, que nos escucha, amén. Y sigue diciendo, y sanando todas las enfermedades, todas dolencias en el pueblo. Oiga, ese es el reino. Ese es el reino de Dios, ¿verdad? El gobierno donde no hay enfermedad. Y ese es el evangelio. Darle la noticia a la gente de que hay alguien que puede sanarlo. Hay amén, alguien de que murió por sus pecados. Hay amén, alguien que vino a pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Esa es la buena noticia, amado hermano. No importa, amigo que nos escucha, no importa lo que hayas hecho, no importa el pecado que hayas cometido. Jesús viene, te recibe con sus brazos abiertos para sanarte, para restaurarte, para decirte que tus pecados han sido pagados. Y la clave está, ¿verdad? O la firma está, dice la Escritura, que por la llaga de Cristo nosotros hemos sido curados. Así que, amado amigo que nos escucha, no importa el pecado
tan horrendo que hayas cometido, hay alguien que te ama, hay alguien que te está esperando, hay alguien que ya pagó por esos pecados tan negros. Dice la Escritura que nuestros pecados fueran negros, ¿verdad? Serán ahora a través de la cruz, a través de lo que hizo Jesús, como blanca nieve. Amén. Así que, amado hermano, esa es la buena noticia. Hay alguien que ya pagó por tus pecados. Hay alguien que puede sanarte. Hay alguien que puede restaurarte. Amén. Y dice, seguía sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, dice la Escritura. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos, ¿verdad? Por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Amén. No es el hombre, es Jesús, es el Espíritu Santo, que si usted cree, puede libertarlo, puede fortalecerlo, puede sanarlo, puede restaurarlo. Usted tiene buenas noticias, ya hubo alguien que pagó por tus pecados. Amén. Y sigue diciendo en el 25, y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otros lados del Jordán. Oh amigo, hermano que nos escucha, esta es la palabra que te traigo. Necesitamos entrar en el reino de Dios, donde no hay dolencia, donde solamente hay adoración al Padre. Hay, verdad, el evangelio del reino. Nuevamente te digo, hay buenas noticias. No sé por lo que tú estás pasando. Quiero orar por ti, pero no soy yo el hacedor, sino es el Espíritu Santo. Si tú crees, verdad, puede llegar y resplandecer la luz en ti. Quiero orar, quiero, verdad, que si tú deseas recibir a Cristo en tu corazón, haz conmigo esta oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Ahí donde tú estás, declara esta oración de bendición, que es muy sencilla pero poderosa en el ambiente espiritual. Ahí donde estás, repite conmigo: Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy, Señor Jesús, reconozco que viví apartado de ti. Hoy, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor Jesús, creo que Dios Padre te resucitó de entre los muertos, que viniste a morir por mis pecados, fuiste sepultado y resucitado al tercer día. Hoy, Señor Jesús, escríbeme en el libro de la vida. Hoy, Señor Jesús, sáname. Hoy, Señor Jesús, restáurame. Hoy, Señor Jesús, levántame. Hoy, Señor Jesús, fortaléceme. Ahí donde estás, amigo, pueblo de Dios, comienza a hablar con el Padre. Yo no sé tu necesidad, pero comienza a pedirle, comienza a decirle. Ahí donde estás, comienza a pedir por tu necesidad. Tú solamente conoces, el Padre y tú conocen tu necesidad. Comienza a pedir por eso que estás anhelando, por eso que estás pidiendo. Yo solamente te conduzco a una oración, pero es el Espíritu Santo, el hacedor de todas las cosas, el que sana por la llaga de Cristo. Oh Espíritu Santo, clamamos, Señor, en esta bendita hora, Padre, que todo aquel que esté pasando por enfermedad, que esté pasando o esté en tinieblas, hoy resplandece la luz, hoy llega la luz a su vida. Hoy Jesús comienza a trabajar en esas oraciones. Hoy Jesús comienza a trabajar en esas peticiones. Hoy el Espíritu Santo comienza a redarguir, a sanar, a levantar, a fortalecer sobre tu necesidad. Necesidad del cuerpo, necesidad del alma, necesidad física. Padre, toda enfermedad de la mente, todo estrés, en el nombre de Jesús es desarraigado. Toda semilla que ha puesto el enemigo de enfermedad, de estrés, de dolencia, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, se va, se va, se va. Toda cadena se rompe, toda cadena se rompe. Toda palabra que han puesto en tu vida de maldición es desarraigada, se desvanece. Toda plan del enemigo es descubierto y se deshace en el nombre poderoso de Jesús. Hoy la luz resplandece, hoy la luz del evangelio llega a tu vida. Hoy tú entras al reino donde no hay enfermedad. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, recibe, recibe, recibe lo que tú estás pidiendo.